Bueno, entonces continuemos con las medidas cautelares. Y pues en los procesos anteriores a la entrada en vigencia de la 2452 de 2025, pues nos íbamos por el 599 del Código General del Proceso. Y ahora el 271 establece en similares términos del 599 la, lo relacionado con las medidas cautelares, indicando que desde la presentación de la demanda el ejecutante puede solicitar el embargo y secuestro de bienes o el mero embargo de inmuebles del deudor. Y hay algo que sí se establece, digamos, como novedoso aquí en el 271, y es el hecho de que el juez limita el valor del embargo y secuestro al momento del decreto, pero ¿qué es lo que va a tener en cuenta? Uno, que se garantice el valor de la efectividad del crédito cobrado, los intereses, la indexación de la deuda, los perjuicios y las costas, pero mire la expresión que trae, dice prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda. Una vez más, le deja al arbitrio del juez la forma en que debe limitarse la medida cautelar. Y, y de esa manera, pues, por ejemplo, en el caso de las costas, que dice prudencialmente calculados, pues iríamos al acuerdo PSA 10554 de 2016 y el numeral 4 del 326, 366 en el caso de las costas, que digamos hay un referente, ¿no? Atendiendo, digamos, a la complejidad del asunto, al tiempo en que dure, digamos, el proceso, a otras circunstancias que pueden ayudarle en el caso en este caso para limitar la medida, pues es solo el arbitrio del funcionario judicial el único que, digamos, pienso que lo objetivo es atender al total de la obligación, a lo que se está ejecutando, calcular los perjuicios, calcular los intereses hasta ese momento y la indexación, los perjuicios, ahí es donde eso ya queda al arbitrio del juez, y pienso que desde el momento en que se estimen por parte del el ejecutante es que se atenderá, digamos, a ese valor que se ha estimado en la ejecución para poder determinar el límite de la medida cautelar. Y agrega además el mismo 271 que en el decreto de embargo secuestro el juez señalará la suma que ordene pagar, citará el documento que sirva de título ejecutivo y nombrará secuestre si fuera el caso. Y agrega también que si las medidas comprenden bienes sometidos a registro, se comunicará a la providencia inmediatamente a la autoridad correspondiente, es decir, tal como se hace actualmente, enviar la comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en el caso de la inscripción de bienes, o a Cámara de Comercio en caso de que se esté, digamos, embargando acciones o un, o un establecimiento de comercio, en fin, si están sometidos a registro, pues se hace la respectiva comunicación. También el 271 establece el 271 de manera puntual, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, el juez, a petición de parte, podrá solicitar información relevante sobre la efectividad de la obligación que se ejecute a entidades financieras o depositarias o a otras personas privadas de derecho privado que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado puedan tener constancia de los bienes o derechos patrimoniales de este, o que pueden resultar deudoras del mismo. Y pienso que es una medida que, uno, fortalece la efectividad del pago de la obligación,
pero dos, una vez más le impone la obligación al juez de hacer diligencias tendientes a lograr, digamos, la efectividad del pago. Establecer que en efecto, qué otras, que digamos, qué otros bienes, qué otras posibilidades, digamos, para el caso de los contratistas, que son contratistas de las entidades del Estado, es posible oficiar para que se informe si esa persona tiene contratos, que si ha ganado licitaciones para efectos de, digamos, lograr la cautela sobre esos contratos de esa manera hacer efectivo el pago de las obligaciones que se estén ejecutando. Pienso que aquí el funcionario judicial, claro, a petición de parte, es la parte la que le debe informar al juez, mire, él tiene unas cuentas o tiene unas acciones y se hace el levantamiento de la reserva bancaria o comercial, se puede hacer una investigación efectiva de los bienes de ese deudor, la identificación incluso de terceros deudores que puedan tener para de esa manera, por ejemplo, definir si existen otras obligaciones o si existen otros procesos y de esa manera poder incluso traer remanentes o demás, todo con la información que también traiga el ejecutante, porque pues el juez tampoco puede ir a hacer investigaciones de situaciones que no han sido puestas en conocimiento, digamos, por la parte ejecutante. Y el parágrafo del artículo 271 una vez más, le impone una reglamentación al Consejo Superior de la Judicatura cuando establece que previa reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura, los jueces del trabajo y la seguridad social podrán ordenar electrónicamente la retención de sumas de dinero de las cuentas bancarias del deudor, así como el levantamiento de la medida cautelar y la consignación de las sumas de dinero. Es algo similar a lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, con el manejo de los títulos judiciales con el Banco Agrario. Es decir, que desde el juzgado se ordene el pago del título judicial, la autorización del mismo, el fraccionamiento, es decir, ese contacto directo con el Banco Agrario es lo que se procura en este caso reglamentar por parte del Consejo Superior de la Judicatura para que se pueda tener digamos, una conexión directa con las entidades bancarias. Pues una gran responsabilidad, todavía no existe esa reglamentación, habrá que ver la forma porque precisamente yo pienso que también se pone en juego no solamente la responsabilidad del juzgado, sino también derechos fundamentales del deudor, porque es casi que el juzgado entrando allá a, a escudriñar en situaciones muy personales, ¿no? En el caso de el ámbito, digamos, personal de las cuentas, las obligaciones que pueda tener ese deudor. De esa manera, pues entonces el 271 podemos tener, el 271 tiene como la misma, digamos, la misma estructura del 599, la misma finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligación con la posibilidad incluso de, en estos casos, en materia laboral, eh, establecerse, digamos, medidas cautelares ignominadas, cualquier otra que permita la efectividad de la obligación. Eso para el caso de las medidas cautelares en el procedimiento del trabajo. El 272 es es idéntico, es muy al 103 anterior, que es el hecho de la oposición de terceros, que ahora es el derecho de terceros, en donde se establece que queda a salvo el derecho de terceras personas si prestan caución de indemnizar a las partes los perjuicios que de la acción se les acarree para pedir en cualquier tiempo antes del remate. Entonces se establece la fecha límite en la que estos terceros, cuando hay una oposición
digamos, a una medida cautelar, entonces se deja a salvo el derecho de esos terceros y eh, antes de que del remate, que se levante el secuestro de bienes, alegando que tenían posesión sobre ellos mismos al tiempo en que se hizo efectiva la medida cautelar. También se establece el, la posibilidad de que en efecto se adjunte, entonces incluso se establece que se puede adjuntar con la petición las pruebas en que se funde y el juez debe resolver de plano. Es decir, el trámite sencillo que se hace en procura de hacer efectiva la garantía de los derechos de terceros. Respecto de la ejecución de las sentencias, respecto de Doctora, la ejecución, sí, doctora, sí, qué pena, pensé que no iba a avanzar más. Esto, bueno, respecto a este artículo, el 271, entonces, eh, sí, al 271, cuando dice, dentro de los límites del derecho a la intimidad, el juez a petición de parte podrá solicitar la información relevante para lograr la efectividad de la obligación que se ejecute, ¿sí? A las entidades financieras. Esto, cuando se ha realizado así, los jueces solicitan la aplicación del artículo 43 del Código General, pues en la anterior norma, ¿no? sí. Eh, que es el que se demuestre que el haberle hecho solicitud previa, ¿cierto? Y que en caso de que negativa, ahí sí el juez entra a hacer la solicitud. Entonces, en este caso, como hay nueva norma, este artículo 43 en su numeral cuarto ya no lo deben exigir los juzgados, los jueces. No, tiene que, la idea con el hecho de haberse reglamentado en lo posible todos los eventos y todo el trámite en la ley 2452 de 2025 debe aplicarse es este trámite. Y mire que entonces ya no hay necesidad, ¿qué es lo que hacíamos con los procesos anteriores? La parte solicitaba digamos, la medida cautelar. Si incumplía entonces, si no se daba cumplimiento a la medida por la orden judicial, entonces la parte decía, requiérasele, ¿para qué? Para iniciar el respectivo incidente, ¿cierto? Por el incumplimiento. Aquí es de una vez. Se habilita para que se realicen todas las gestiones desde el principio. Claro, la parte deberá decir cuál es eh, dar a conocer al funcionario judicial cuál es la información relevante de ese deudor. Digamos, como les explicaba, qué es un contratista del departamento, tiene que tiene acciones en tales y tales sociedades, pero de esa manera, pues solo al arbitrio y de acuerdo con la gestión y en tanto resulte pertinente, porque si con otra medida cautelar se puede garantizar el cumplimiento de la obligación, pues yo pienso que ya como se deja tanto al arbitrio del funcionario judicial, ese funcionario judicial que también debe ponderar esa solicitud del ejecutante para garantizar su obligación con ponderar los derechos fundamentales del ejecutado. Porque es que por esa razón es que la misma norma establece que deberá el funcionario judicial, digamos, ponderar, analizar de acuerdo con con la información relevante que también, porque debe partirse una información previa del ejecutante para que el, el funcionario judicial realice las gestiones pertinentes para que, por ejemplo, las entidades financieras cumplan. Por ejemplo, en el caso de cuando se pide el embargo de las cuentas bancarias que tiene una entidad y el banco responde, no le cumplo la obligación porque esos son dineros de la seguridad social. Es que es el funcionario judicial quien ha definido que
por virtud de la afirmación que se ha hecho bajo la gravedad del juramento por parte del ejecutante, que esos dineros pueden ser embargados, que quien dispone si procede o no la medida, si la libra o no, y si la libró, pues no es el banco el, el idóneo para cuestionar la medida cautelar. Es el demandado el que tiene que demostrar que, digamos, esos recursos no pueden ser embargados. Y en esa medida es que se garantiza los derechos de los dos, tanto del ejecutante por virtud de pretender la efectividad de la obligación y alcanzarla, y del ejecutado de la garantía de sus derechos fundamentales, el derecho a la intimidad y de igual forma la garantía también de sus mínimos, de sus derechos mínimos. En esa medida es que se maneja el, la imposición de las medidas cautelares y el trámite para el cumplimiento de las mismas. Esos son aspectos que considero que es una gran responsabilidad que se les ha impuesto, que se ha impuesto a los funcionarios judiciales, porque será el funcionario judicial quien, de acuerdo, claro, con la información que le suministre el ejecutante, podrá definir si, digamos, se ordena la gestión para lograr la información pertinente y así de esa manera alcanzar la orden de la medida cautelar que pueda establecerse con base en esa información relevante. Claro, como esas, digamos, esos actos pueden generar perjuicios. Por esa razón es que el 272 establece que se quedan, eh, digamos, que esos quedan garantizados los derechos de terceros por los perjuicios que se le hubieran ocasionado como consecuencia de la ejecución de esas medidas cautelares. Sí, yo hacía referencia, de pronto no me di a entender bien o no Ujú. expliqué mejor. Esto es, en el caso cuando no se tenga conocimiento, o sea, ya se solicitó medidas cautelares respecto a las entidades financieras, a respecto a los, ¿cómo se llama? Cuando son trabajadores, pero no se ha logrado la efectividad de ninguna porque ninguna tiene. Y cuando le solicita al despacho, se le solicita que oficie a las EPS para poder encontrar la ubicación eh, pues para poder, cierta manera, determinar dónde está trabajando y demás. A esa solicitud es la que me estaba haciendo referencia. Esto, el juez, con el solo hecho de que se le solicite que oficie a la EPS Sanitas, un ejemplo, para Sí. poder saber si él está bajo o paga como independiente o como O si está dependiente subordinado y le están pagando para poder embargar, digamos, el para poder salario. embargar. Sí. Entonces, Ujú. esa solicitud, se necesita la aplicación de ese artículo o ya para nada debemos acudir al Código General. Ya no podemos acudir al Código General. Esa es la regla que se tiene, que en todo, salvo que no esté reglamentado, por ejemplo, es claro que en la ley 2452 de 2025 no está reglamentada la acumulación de ejecuciones. Y ahí sí tenemos que acudir al Código General del Proceso, porque no hay otra opción. Pero aquí ya está reglamentada la forma en que se puede gestionar esa información y a través del juzgado. Y que es el juzgado quien atenderá a esa información, a ese requerimiento de la parte para que se traiga esa información y de esa manera hacer efectiva la medida cautelar. Es algo así como lo que se hace en los juzgados de familia, cuando se ordena oficiar para saber a las distintas entidades, por ejemplo, en este caso, como dice la doctora Francis, cuando se oficia a las EPS para saber si esa persona está cotizando por cuenta de un empleador y de esa manera poderle oficiar a ese empleador para que poderle embargar el salario.
Y en esa medida es desde el primer momento así se ha reglamentado en materia de laboral a través del 271, solo a través del 271. Muchas gracias, doctora. Listo. Entonces, ya hablábamos entonces en el sentido de que las quedaba garantizada los derechos de terceros y vamos con la ejecución de las sentencias. Aquí en el 273 nos vamos a dar cuenta que es uno de los trámites de los procesos de las ejecuciones que más, eh, que más cambios sufrió. El 273 establece claramente primero, que contra el mandamiento de pago de una ejecución de sentencia no admite recurso de apelación. De entrada, ya está concentrando el trámite en el proceso, en el funcionario judicial que dictó la providencia que se está ejecutando. Uno, porque quien tiene, como veíamos en el momento que damos la competencia, es competente el juez que profirió la sentencia o que profirió la providencia que aprobó la conciliación o la transacción, es el competente para conocer de la ejecución. De manera delantera se establece que se libra mandamiento de pago por las sumas líquidas de dinero de el- con los intereses comerciales en un término de 5 días. En un término de 5 días, y contra esa providencia no procede el recurso de apelación. Asimismo, se establece que el demandado tiene un término de 5 días para pagar. Entonces, si nos damos cuenta, las ejecuciones nosotros las manejábamos como los ejecutivos de primera, y entonces se tenían 10 días. Aquí para las ejecuciones ya se dejan 5 días. Y para pagar o para excepcionar, pero es que el mismo 273 establece que si la obligación versa sobre ejecuciones de una obligación de hacer, el juez ordenará al deudor que se ejecute el hecho dentro de un plazo prudencial. Y volvemos al plazo prudencial que señale, y además se precisa que librará la ejecución por los prejuicios moratorios cuando se hubiere pedido en la demanda. Volvemos al mismo caso de los prejuicios moratorios, solo en tanto, reitero, los perjuicios se prueben. Y en esa medida también se indica que si el demandante lo acepta, no concurre a la diligencia o no formula objeciones dentro de ella, se declarará cumplida la obligación. Ahora, en cuanto, en cuanto a las cuestiones relativas al incumplimiento de requisitos formales del título ejecutivo, las excepciones previas y el beneficio de exclusión solo podrán alegarse mediante la interposición del recurso de reposición. Lo mismo que veníamos haciendo, las excepciones previas se interponen mediante el recurso de reposición. Y el, ya sabemos que el beneficio de exclusión es cuando el codeudor o el fiador le dice al juez: primero, busque pagar la obligación, persiga los bienes del deudor principal. Y solo si a él ya no le puede, entonces persiga los míos. Entonces, esas dos, las excepciones previas o el beneficio de exclusión, solo puede proponerse a través del recurso de reposición. Eso en cuanto a que ya está preciso, ya está, no hay que acudir al Código General del Proceso, sino que ya está establecido en el 273. Y se indique que en caso de que prospere el recurso, sin que implique la terminación de la ejecución,
se le concederá al ejecutante el término de 5 días para que subsane o aporte los documentos omitidos, so pena de que se revoque el mandamiento de pago y se le ordene, por tanto, al revocarse el mandamiento de pago, se ordene la condena en costas y perjuicios. El parágrafo deja claro que en relación con los intereses de cantidades líquidas de dinero, no tendrá aplicación cuando se trate de una indemnización o sanción moratoria contenida en la sentencia. Lo mismo que habíamos hablado en las ejecuciones las ejecuciones principales y no los ejecutivos de primera y no las ejecuciones que cuando se está ejecutando una sanción moratoria o de cualquier índole, pues no es posible cobrar perjuicios moratorios. Eso en cuanto a el 273 y en lo relacionado con la ejecución de las sentencias. También, Doctora, yo, qué sí, pena interrumpirla, yo quería hacerle ahí una pregunta. ujú, Y es que cuando vamos y miramos el recurso de apelación del artículo 228 y miramos por acá, nos dice que pues que procede la apelación así a grosso modo, el que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago. Entonces, en ese orden de ideas, este artículo nos dice mediante providencia que no admite recurso de apelación. Pero entonces cuando miramos la apelación nos dice que sí, pero que si niega total o no, parcialmente el doctora, mandamiento de es que pago. O sea, ¿en qué cuando se piensa? trata de ejecutivo de primera, sí procede el recurso. Pero si es una ejecución de sentencia, es decir, es una ejecución de una sentencia o de un auto que aprueba una conciliación o de un auto que aprueba una transacción, que sea ejecución de providencias, no procede recurso de apelación contra ese mandamiento. Y por eso les decía que aquí cuando se concentra la competencia en el juez que profirió en el proceso declarativo las respectivas condenas. Y contra ese mandamiento, en contra de el mandamiento de pago de esa sentencia, de esa providencia, es que no procede recurso de apelación. Es respecto de esos. Los otros sí procede el recurso. Entonces, para tener claridad al respecto. Y eso en cuanto... Ah, Doctora, perdón. qué pena, doctora, muy buenas Doctor noches. Alejandro, sí, señor. Doctora, qué pena, es que en ese momento por la pregunta que hacía la compañera, la verdad no le entendí muy bien ahí la explicación. ¿Me puede volver a repetir? Quedé, me Ah, ya. confundí, mejor dicho, doctora, disculpe. Es que aquí estamos hablando eh, de, aquí estamos hablando de procesos de ejecuciones de sentencia, no de ejecutivos. Entonces la doctora decía, pero es que cuando vemos el listado de los autos en que procede la apelación, es apelable el auto que libra mandamiento de pago. Entonces, ¿cómo es que aquí se está diciendo que contra este auto no procede recurso de apelación? Entonces, es, estoy aclarando que como se trata de una ejecución de sentencia, lo que se buscó es que la competencia se concentrara en el juez que dispuso las condenas. Esas condenas que se están ejecutando y respecto de esas condenas es que se ha librado el mandamiento de pago. Entonces, la intención o la finalidad de la norma era, eso sí se discutió, esa partecita sí se discutió, no sé, aquí hay jueces, no sé si hayan y podrán ratificar que este código se hizo con, digamos, con la posición o con los aportes de todos los jueces de todos los distritos. Y entonces a cada distrito se le entregaron unos artículos o unas, digamos, los recursos. Le correspondía al distrito de judicial de Neiva. A nosotros nos correspondió la parte de las notificaciones, perdón, de la competencia. A nosotros nos correspondió la parte de la competencia. Y entonces después presentábamos, digamos, lo que teníamos y cuál era nuestra propuesta de reforma. Y esto sí se discutió.
que cómo era posible, y después nos reunimos en Barranquilla y se hicieron las apreciaciones, algunas las tuvieron en cuenta, o sea, algunas de los aportes las tuvieron en cuenta, otros no, pero en última sí se tomó nota de todos los aportes que pues que cada nos correspondía, pues no podíamos todos participar en todos los artículos o las, digamos, pero sí por eso es que el código es tan casuístico, precisamente porque cada uno, de acuerdo con la, digamos, la experiencia que hubiéramos tenido respecto de la reglamentación o la codificación que tenía, que faltaba, que había que reglamentar, y en este aspecto particular sí se dijo que cómo es que luego de que una persona ha estado durante 1 o 2 años en discutiendo sus derechos en un proceso, en un trámite ordinario de primera instancia, y que ya un funcionario judicial declaró unos derechos y que ya tuvo la oportunidad de una segunda instancia y que fueron confirmadas esas condenas, venga luego a ejecutarse y tener que volver al tribunal a que se discuta una obligación que en últimas no puede discutirse el título, porque es que el título es la sentencia, es la providencia judicial. Y si emana de un funcionario judicial con competencia para decidirlo, pues, ¿qué excepciones, digamos, qué podría discutírsele al título? Nada. Y si no se puede discutir el título, la obligación está ahí clara, expresa, exigible. Una vez que, si digamos, hizo la segunda instancia y que se profirió el auto de obedézcase lo resuelto por el superior, pues ya no hay, digamos, argumento alguno para que suba en apelación una providencia que debe someterse o sujetarse a la parte resolutiva de esa sentencia o de esa providencia. Es respecto de esa parte resolutiva es que se dicta el mandamiento de pago en esta ejecución de providencias judiciales. Entonces, ese sí fue un argumento que se dijo y se tuvo en cuenta en el sentido de que pues sería dilatar más el cumplimiento de una obligación que ha sido garantizada por parte del funcionario judicial y que ha sido incluso ratificada en una segunda instancia cuando así lo ha sido. Incluso que ha ido a casación y que no ha sido casada esa providencia que en últimas confirmó la de primera instancia, por ejemplo. Y en esa medida es que se ha establecido entonces que no es que sea un contrasentido, sino que es una norma especial, solo para esta clase de, de mandamientos de pago. Solamente para estos no procede el recurso de apelación. Eso es como una anécdota de la razón por la cual no es que sea contrasentido, sino que así se definió, como para Profe, hacer, sí. yo ahí lo que pasa es que yo leo la norma y pues en la norma, la literalidad de la norma no lo expresa, porque lo deja como amplio, pero realmente no dice que es cuando se da una ejecución de una sentencia. Ujú. Sí, pero esa es la norma general, recuerde, y esta es especial. Doctora, discúlpeme, Sí. es que a mí me sucede lo mismo. O sea, yo no encuentro exactamente cuál es la norma especial a la que usted hace referencia cuando dice que no procede el recurso frente al auto que libra mandamiento de pago cuando se trate de providencia judicial. Porque yo o sea, la norma que yo, o sea, encuentro la norma general, ¿cierto? La que dice el 273, orden de ejecución. Mediante providencia que no admite recurso de apelación, el juez ordenará el pago de cantidades líquidas de dinero con sus intereses comerciales en el término de 5 días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión, plazo en el cual el demandado deberá cumplir la obligación. Bueno, y continúa. Ujú, Entonces aquí, sí. digamos, esta es la parte que dice que no admite recurso de apelación, pero no hace, o al menos yo pues no miro aquí que diga, que haga relación exactamente a las providencias judiciales, sino en general a cualquier título ejecutivo. Eso uno. Y doctora, perdón, la confianza, doctora. Tranquila, Yo sí. Tranquilo, doctor. Sí, ya. Y yo aquí miro también, doctora, cuando dice, pues esa es la interpretación que la verdad yo siempre le he dado aquí a esta norma y que además coincide con lo que decían antes, que antes se aplicaba analógicamente. Creo que cuando dice que el auto
que libra mandamiento de pago, o sea, que ordena la ejecución, no admite recurso de apelación, entendería yo que el que no admite recurso de apelación es eso, cuando libra mandamiento de pago. Pero cuando el Ujú. auto se abstiene de librar mandamiento de pago, o total o parcialmente, en ese caso, pues sí sería susceptible Este sí es apelable. de apelación, ¿cierto? Claro. Ujú. Sí. Eso en cuanto al mandamiento de pago, bueno, sí, claro, el auto que niegue el mandamiento de pago o el auto que lo niegue total o parcialmente, pues ese sí tiene recurso de apelación. Pero aquí se indica que mediante providencia que no admite el recurso de apelación. Y se deja claro entonces que el auto que libra mandamiento de pago en estos eventos no admite ese recurso de apelación. Eso en cuanto al mandamiento de pago. En, en cuanto a la prescripción, en cuanto a la prescripción en esta clase de ejecutivos, se establece ya no la regla general, la regla de los 3 años, por la razón de que, por ejemplo, hay distintos Doctora, términos de prescripción. Por ejemplo, en los procesos especiales que vamos a ver más adelante, los procesos especiales de otros fueros especiales, el término de prescripción para esos asuntos es de 2 años. El fuero sindical es de 1 año. Y por esa razón es que la norma aquí ya es mucho más amplia y dice que el plazo para solicitar la ejecución será igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción tendiente al reconocimiento del derecho cuya ejecución se pretenda. Entonces, si yo pretendo la ejecución de salarios, prestaciones sociales, es decir, de mesadas pensionales, la prescripción en esos casos es de 3 años. Ahora, si lo que yo pretendo es la ejecución del cumplimiento de una protección foral, digamos, de un fuero, del cumplimiento de digamos, del reintegro por la protección de una persona que está amparada por el fuero de prepensionado, esa prescripción de la ejecución de este asunto es de 2 años. Y si lo que pretendo en el caso de, digamos, la ejecución de una obligación que emana, por ejemplo, de un fuero sindical, la prescripción es de 1 año. Y por esa razón es que la norma viene redactada en ese sentido, que para solicitar la ejecución, ese término de prescripción es igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción tendiente al reconocimiento del derecho cuya ejecución se pretenda. Es por esa razón que ya no se habla de manera general del término de 3 años a partir de que se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible. Ahora, el trámite de las excepciones que está previsto en el artículo doctora, 200. doctora, Doctora qué Francis, sí pena. señora. Es que antes de que pasara fue que hablé como muy pasito y no me escuchó. En lo siguiente, discúlpeme hacerla regresar, en el artículo 73, ahí habla que ordenará el pago de cantidades líquidas de dinero con sus intereses comerciales. Entiendo que usted está haciendo referencia en lo que les estaba aclarando allá a los compañeros, es que cuando se trata de sentencia judicial, ¿cierto? Entonces, cuando es sentencia judicial, uno presenta al Ejecutivo y solicita intereses y pues se han negado porque la sentencia en ninguna parte previó o ordenó, no previó, sino que no ordenó esos intereses, ¿cierto? Entonces, se libra el mandamiento de pago. Tal cual ordenó, está en la providencia, ¿sí? Entonces, la pregunta que se me genera a mí ahorita es, ¿el juez ordenará el pago de cantidades líquidas de dinero con sus intereses comerciales? ¿Esto está haciendo referencia a las sentencias, a las providencias judiciales o es a otras?
No, aquí es a las obligaciones porque es que recuerde, doctora, como lo estábamos hablando, en el caso de la ejecución de una providencia judicial debe someterse a los términos en que se profirió la condena, ¿cierto? Sí, Entonces, no, si no, no que si nosotros queremos solicitar intereses, se tengan en cuenta. O sea, se sigue la misma postura, no solamente es lo que, estrictamente lo que dictó la sentencia. Si la lo que sentencia no dice intereses, pues no se debe solicitar intereses. Ujú. Sí, señora. No es posible, sino tal como, pero sí es viable en ese caso, en esos eventos, los intereses corrientes, ¿no? Los corrientes, pero no los moratorios. Lo que sucede aquí, perdón, doctora, me estaba leyendo el, si la obligación, no, perdón. El Sí, 2. porque ahí dice, mediante providencia que admite, bueno, el juez ordenará los intereses comerciales. Entonces, eso se refiere a cualquier otro tipo de obligación que no sea la que está sujeta a sentencia. De la que no está sujeta a sentencia, sí, señora. Sí, en esos eventos, sí, señora. Bueno, vamos entonces con el trámite de las excepciones. Con el 442 del Código General del Proceso, pues la parte demandada tenía 10 días para excepcionar. Aquí el trámite de las excepciones, el 274, perdón, el 275 establece cuál es el mismo y establece que dentro de los 5 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el ejecutado podrá proponer excepciones expresando los hechos en que se funden y vencido este término se señalará fecha para la audiencia para resolverla dentro de los 5 días siguientes. Y entonces, aquí lo que podemos ver es que lo que se ha procurado también con el Ejecutivo es un trámite mucho más corto. Mire, 5 días para excepcionar. Dentro de los 5 días se señalará fecha para la audiencia y debe resolverse dentro de los 5 días siguientes. Para señalar la fecha de la audiencia y debe resolverse dentro de los 5 días siguientes. Que se vaya a cumplir, no sé. Muy difícil porque la encrucijada en que estamos los jueces en este momento es, ¿qué hacemos con estos términos tan perentorios y tan cortos para estos procedimientos especiales con la 2452 de 2025? Y esos procesos en los que hemos señalado audiencia hace 11 meses, hace 9 meses, porque, digamos, tenemos ya señalada fecha para audiencia para finales o principios del año siguiente. Y entonces digamos, esas personas que están esperando audiencia con 9, 10 meses, 11 meses, un año, que tengan que ser desplazadas, por ejemplo, eh, un, para tramitar un proceso de esos que antes eran ordinarios, los especiales, de fuero circunstancial, de fuero de salud, de fuero de prepensionados, que tenga que tramitarse en ese procedimiento especialísimo igual al de un fuero sindical. Entonces, ¿en qué espacio y cómo vamos a cumplir con esos términos de estos nuevos procedimientos al lado de, si lo comparamos con estos del procedimiento ordinario del Código del 48, bueno, con las respectivas modificaciones que están a la espera de que hagamos audiencia? Entonces, pues estos términos son, y de hecho, si todos los días hay audiencia mañana y tarde, pues uno deja el espacio en una tarde, en un 11 de la mañana, una decisión de excepciones, que se extienda y si no, esperando a que la audiencia del proceso ordinario vaya hasta ese momento
porque, digamos, sabe que es solo prueba documental y que puede tramitarla y fallarla y terminarla antes de que llegue la hora de la decisión, de la audiencia de decisión de excepciones. ¿Y qué pasa entonces, como hacemos ahora con los fueros, con los procedimientos de fuero sindical, que como es el quinto día hábil siguiente a la notificación de las partes, entendido, demandado y la organización sindical, entonces que tenga que desplazar a otra persona a otras personas que están esperando audiencia hace 9 meses y lo hemos hecho en procura de también la garantía de esos derechos fundamentales que están en juego en esos procesos especiales de fuero, pero que también hay derechos fundamentales en juego de esas personas que están tramitando o que están en juego en esos procesos ordinarios de primera instancia. Son unos términos que pues permiten, lo que permiten evidenciar es que se trata de un procedimiento ágil. Eso es lo que se procura con el proceso ejecutivo. Es decir, que no se tome todo el tiempo que puede tomarse un proceso declarativo, un ordinario. Y esos son los términos: 5 días para excepcionar, dentro de los 5 días el señalamiento de fecha para dentro de 5 días decidir las excepciones. En audiencia, ese es digamos, el proceso ejecutivo en su mayoría es escritural, salvo y se mantiene incluso con la ley 2452 de 2025 cuando haya que decirse las excepciones o cuando deban practicarse pruebas, entendidas estas como pruebas testimoniales o interrogatorios, que deba, por tanto, realizarse en audiencia, practicarse en audiencia. Eso para tenerlo en cuenta en cuanto al término, a los términos, pues, que son unos términos muy cortos y procurando que digamos, demostrar que se trata de unos procesos especiales y no la regla general del ordinario. Bueno, dice además el 275 que cuando el título ejecutivo consista en una sentencia, un auto o un laudo o una conciliación o una transacción judicial, solo podrán proponerse las excepciones de pago o compensación. Y aquí entonces ya restringe digamos, por ejemplo, Colpensiones siempre propone excepciones que tienen que ver más con la obligación, digamos, con la obligación misma y no, digamos, con el fondo de lo que se tramitó en el declarativo. Por ejemplo, que no pueden, de lo que no es posible embargar, o que no es posible adelantar el trámite sino dentro de los 10 meses, o que no se ha tramitado la solicitud o no sé, la solicitud del pago de la obligación primero ante Colpensiones. Es decir, excepciones que no tienen nada que ver con la única obligación que tiene luego de que se haya proferido una sentencia y que esté en firme, y es de pago. Y por esa razón es que ya se establece de manera puntual que contra esas ejecuciones solo proceden las excepciones de pago o compensación siempre que se sustente en hechos posteriores al título ejecutivo y la pérdida de la cosa. Y también se indica que a ese escrito de excepciones deben acompañarse los documentos relacionados con las mismas, es decir, demostrar el pago o la obligación que debe compensarse y solicitarse las demás pruebas que pretendan hacerse valer, y además que ahí el juez decide de plano. En esos eventos el juez decide de plano. ¿Por qué? Porque solamente se pueden proponer esas dos excepciones: pago o compensación. El numeral 3 prevé que si el demandante solicita la celebración de una audiencia para contraprobar,
el juez señala fecha para audiencia solo si lo considera conveniente. De lo contrario, no. Y eso solamente podría, digamos, darse en esos eventos, en caso de ejecuciones de esa clase de providencias. Y el numeral 4 sí habla frente a los demás títulos ejecutivos. Y entonces establece que frente a los demás títulos ejecutivos laborales y de seguridad social, solo podrán alegarse, y aquí también limita la proposición de las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, vuelve con la misma, digamos, regla, siempre que se base en hechos posteriores a la Constitución y exigibilidad del respectivo título. Profe, Entonces, ¿cuál es la excepción de remisión? perdón, ¿De qué se trata la excepción de remisión? remisión. En el caso, esos son, digamos, figuras jurídicas que las utilizan sobre todo en materia civil. Cuando, en el caso particular, por ejemplo, la, una obligación se genera o se dirige a otra, en el caso de una genera la otra, sería la novación. Y la remisión, no sé, en este caso particular, no sé qué ejemplo podría proponer en, Si algún compañero sabe también en para... materia de, en materia de Doctora, laboral y seguridad social. ahí yo lo he entendido siempre en la materia civil que se toma la remisión como la condonación, pero que eh, el acreedor debe aceptar que efectivamente le condona o le perdona la obligación. Y ejemplo es como cuando entre ellos hacen acuerdos por fuera del proceso, eh, en cierta manera, pero que no lo quieren llevar al proceso, pero que sí se estipula o se establece, pero tengo entendido que lo debe aprobar el mismo acreedor. Yo lo entiendo como en materia laboral. En Como la excepción, yo lo entiendo En como la este caso, excepción. en este caso, en estos asuntos, en civil se ve más, es por ejemplo cuando la el deudor o el ejecutante, perdón, dice, no, yo no le voy a cobrar los intereses, pero sigo con el capital. Entonces, renuncio, digamos, a a exigir una parte de la obligación y solamente me voy con el capital, pero obvio, porque como explicaba ahora la doctora, tiene que haber un acuerdo previo. Y entonces, esa es la excepción y se tiene que presentar el documento en donde de manera expresa el ejecutante dijo, no, yo renuncio a esto, pero págueme aunque sea el capital. Per- Es Es en como Permítame, esos una, eventos. yo por es acá co- también los interrumpo. En el caso de la remisión, yo también no entiendo como en los casos que de pronto haya cláusula compromisoria o previa, que en ese orden de ideas, pues podría entonces proponerse la remisión del expediente al tribunal correspondiente. No sé si sea también una forma de interpretarlo. es Cuando que hay cláusula, la perdón. remisión, sí, doctora, es que digamos que cuando uno No, pero habla, la remisión es de las obligaciones, ¿no? No sí, es tanto sí, del documento, sino de la claro. obligación. Exacto, por eso, Entonces, usted puede dar un ejemplo, por ejemplo, cuando el trabajador, por ejemplo, el empleador alega que el trabajador no puede reclamar una prestación porque ya fue perdonado o liberada de la deuda, por ejemplo. Entonces el trabajador, o sea, el empleador puede decir, oiga, yo ya no quiero reclamar determinada deuda, no la quiero reclamar y simplemente usted alega o entiende que está liberado o se le perdona o se le libera esa deuda. Por ejemplo, porque el empleador decidió no exigir el pago de una cuota o un descuento del cumplimiento de una obligación específica. Entonces, digamos que va dirigido a la obligación directamente más que como al proceso en general, sino eso es un tema netamente obligacional.
digamos. Sí, obligacional, exacto. Por eso es que yo decía, por ejemplo, previo, digamos, las partes existe una obligación laboral, digamos, por salarios, prestaciones sociales. Y se está ejecutando además la sanción moratoria. Entonces, el ejecutante pudo haber en un documento pactado con el empleador que no le iba a perseguir sino el 50% de los intereses, es decir, renuncio a ejecutarle toda la sanción moratoria. Págueme la mitad de la sanción moratoria y el capital, es decir, los salarios, las prestaciones sociales, los mínimos. Puedo proponer la excepción de remisión en el sentido de que si el ejecutante me está cobrando toda la moratoria y que esa corre día a día hasta que no se haga efectivo el pago de esos emolumentos prestacionales, entonces puedo proponer esa excepción de remisión, porque ya ha existido un documento en el que las partes han pactado que solamente cobrará, digamos, la moratoria que se haya causado hasta el momento en que se suscribió y no va a seguir corriendo ni cobrando moratoria. Entonces, renuncia a la ejecución de esa obligación. Esa, en el caso de la remisión, digamos, en materia laboral, pienso que es un ejemplo, porque la remisión es eso, cuando usted renuncia a ejecutar, a cobrar una obligación. Esa es la remisión. Lo que hay Distinto, que la probar, novación, pues, perdón. hay es que probar efectivamente que hubo una condonación o un perdón de la deuda. O sea, usted tiene que aportar más, es la prueba de que efectivamente es así. Para, pues simplemente no sale de la manga, sino que Claro, efectivamente pero es que la pregunta del doctor era, bueno, el pago es sencillo, la compensación, pues que yo le debo y el otro también me debe, entonces compensamos, ¿cierto? Y como todo, doctor Juan Sebastián, en la compensación también hay que demostrar que es cierto. Si yo propongo la sesión es porque yo digo, ya nosotros dijimos que íbamos a compensar. Él me debía tanto y me debía ciertas obligaciones y yo le debía esto, entonces las compensamos, por tanto ya nada le debo. Y la confusión es cuando las dos deudas, como su nombre lo indica, se fusionan, se confunden con la de uno y la del otro, digámoslo así. Y la innovación es cuando, por decir algo, existe digamos, se están ejecutando unos derechos laborales y extra proceso, el empleador le pagó y le firmó una letra. Entonces la obligación se novó, se cambió por otra, digamos, en ese sentido. Y la remisión es cuando yo renuncio a una parte de la obligación, no a toda, renuncio a ejecutarle esto. Es para tener en cuenta las figuras, ¿no? Y la prescripción, pues ya lo dijimos, y la transacción, es decir, la prescripción en el sentido de que se extinguió con el paso del tiempo y la transacción, pues como su nombre indica, ya pactaron o arreglaron, digámoslo así, el pago de la obligación para poder atender a las posibilidades en que pueden proponerse las únicas excepciones que se pueden proponer en este caso de los ejecutivos. Y mire que es importante que lo hubiera dicho el legislador. Yo entiendo a los abogados y son muy creativos y es bueno porque pues yo siempre he dicho que el abogado litigante por ahí inicia, por ahí se dinamiza el derecho, porque ellos son los que proponen y uno tiene que venir a estudiar y decirle su demanda, su propuesta, sus excepciones, sí o no, de verdad no había pensado en eso como estamos haciendo aquí en esta clase, de verdad no había leído ese rengloncito o entre líneas esa parte que sí resulta fundamental para la definición de un asunto determinado. Pero sí era necesario que quedara plasmado exactamente qué excepciones podrían proponerse en estos eventos, porque es que terminan convirtiéndose el proceso ejecutivo en un declarativo en esa decisión de excepciones. Entonces, pues qué bueno que, pues si no se proponen estas, pues se rechazan de plano, porque no se trata de estas que están establecidas o en el numeral 2 si es una ejecución de providencia o en el numeral 4 si es un ejecutivo de primera, cualquiera de estos. Y el numeral quinto establece que el auto
que resuelve las excepciones. Doctora María Elena, Sí, buenas noches, ¿cómo está, buenas doctora noches, Gladys? doctora. Bueno, yo tengo eh, tres cositas por preguntar o por Bueno, socializar. Qué pena que le interrumpa un poco en lo avanzado que lleva eh, el tema de las excepciones, pero me gustaría no dejarlo pasar para más tiempo. Uno es eh, si me vuelve a regalar el número de la sentencia de los perjuicios que comentó del año 2026. la STL es una sentencia de tutela de la sala laboral. Sí, 16, ya, un segundito, doctora. Cuando hablamos de los perjuicios, sí. STL 1600 de octubre de 2024. Octubre de 2024. Bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, no sé si de pronto sí se discutió o no se discutió el tema que, pues, que me tiene con inquietud hace ratito. Y es que si por alguna razón se revoca el mandamiento de pago, si es posible dentro de, de este régimen especial o sí, laboral, eh, seguir a continuación un declarativo. Yo le he escuchado mencionar aquí en varias oportunidades de que no es posible que adelantemos un declarativo Sí. terminado un ejecutivo, pero la norma no dijo nada y como bien lo ha dicho usted y así lo comentó el doctor Cristian ayer en el foro del capítulo de Villavicencio, de que pues esto prácticamente es una réplica del Código General del Proceso y se ha criticado un poco de que de pronto se pasaron las normas sin hacer como mayor profundidad a una buena adaptación a lo que realmente se quería, que era que tuviéramos, fuéramos lo más cercano a un 100% de autonomía en cuanto al procedimiento. Entonces, como la norma no dice absolutamente nada, eh, no sé qué posibilidades, pues nosotros en el Código General del Proceso lo tenemos y yo en vigencia del código anterior, del Código Procesal Laboral, pues tuve la oportunidad de plantearlo. Lo único es que no, bueno, en una oportunidad el juez pues como que no entendió muy bien la figura y lo que hizo fue que inició fue el ordinario. Y en otra oportunidad, el juez del circuito dijo fue, no, yo no tengo competencia para este asunto y me lo mandó al administrativo y ahí ha quedado la cosa. Entonces, es que en el Código General del Proceso nosotros tenemos el artículo 430 que nos permite que si se revoca el mandamiento de pago, el demandante puede, dentro de los 5 días siguientes, dentro del mismo proceso, presentar demanda declarativa. Manda declarativa o un incidente de perjuicios. No, la norma dice así, doctora. El Mm, 430 del Código General del Proceso. El Dice, 430. sí, dice, cuando como consecuencia del recurso, perdón, cuando como consecuencia del recurso de reposición, el juez revocar el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título ejecutivo, el demandante dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. Mm, Ahí lo dice, pero en materia laboral, como decía usted, doctora, si bien es cierto, y sobre todo en el proceso ejecutivo, como lo dije desde el principio, se le ha cuestionado a la ley 2452 de 2025 el hecho de que tomó y copió muchos de los trámites del Código General del Proceso, también es que lo que no haya sido establecido en materia del procedimiento laboral no es posible traerlo del Código General del Proceso, no es posible traerlo al procedimiento laboral. Eso sí está claro. Y en esa medida, el,
ahí lo que, de acuerdo a lo que dice la norma es que si el mandamiento, es decir, si prospera una excepción en la que logre evidenciarse que los documentos aportados no constituyen título ejecutivo, se habilita Sí, al ejecutante para que inicie el proceso declarativo, para que así se declare, es decir, para sí, constituir el título. sí. Sí, Dentro del mismo proceso y ante el mismo ejecutivo. juez. Sí, Ujú, ante el mismo funcionario. Es lo sí. que dice esa norma, pero en materia laboral no. Ni tampoco se discutió en todo este año que pasó antes de la vigencia, nunca se discutió el tema. Nunca se discutió el No, tema porque de hecho el instituto y casi las mismas personas que estamos ahora en este diplomado, inició un diplomado 2 días, 3 días después de la entrada en vigencia perdón, de proferirse la ley 2452, es decir, creo que eso fue los primeros días también de abril, porque fue el 2 de abril que se profirió, y desde esa época hasta acá nunca se tocó esa norma. Nunca se tocó ni siquiera se discutió la posibilidad de eventos que pudieran presentarse y ajustarse a, digamos, situaciones jurídicas del trabajo y de la seguridad social que dieran paso a una ejecución y a su vez que se pudiera dar paso que del ejecutivo diera lugar a un declarativo. No. o sea, como dice el doctor Marco Antonio, apelando a un proceso dúctil. No, no, no. Ah, bien. Bueno, no, sí, era Sí. mi inquietud con respecto a eso. Bueno, Pero sí, no, doctor, nunca se discutió, ni siquiera cuando, bueno, claro que pues es que en una reunión de esas donde pues se estudiaron todos los eventuales artículos que pudiera traer la reforma, pues tampoco podía dar paso sino y además era que partíamos de lo que ya había, y como se han dado cuenta, en 11 artículos no podía reglamentarse el procedimiento ejecutivo, que era lo que teníamos, del 100 al 111. Eso era lo sí, que teníamos. Entonces, que era casi que ajustar y que estábamos utilizando el Código General del Proceso. Estábamos trayendo el proceso ejecutivo de los civiles, trayéndolo al laboral. Entonces, ¿qué se hizo? Pues ajustar eso que como nos hemos dado cuenta, pues, no sé, si por el afán o nos hemos dado cuenta de que la redacción o la forma en que ha sido presentado, pues, ha generado todas estas controversias que pues iremos ajustando y que se irán ajustando a lo largo digamos, de la práctica y de la puesta en marcha de estas formas procesales. sí. Eso al respecto, doctora. Es lo que yo le puedo decir de mi experiencia, de lo que hasta ahora hemos visto. Y como nos hemos dado cuenta, no quedó reglamentado y si no está reglamentado no es posible darle aplicación al mismo. Eso para continuar entonces con lo que es el trámite de las excepciones, ya dijimos, entonces ya no son 10, sino 5 días, la forma en que se puede proponer el término para decidirlas y digamos, la forma en que se deciden las posibles excepciones que pueden proponerse en esos casos. Eh, ya hablamos entonces que el auto que resuelve las excepciones dice el numeral 5 hace tránsito a cosa juzgada, salvo cuando se decida una excepción de carácter temporal que no permita iniciar otro proceso, que no impida iniciar otro proceso al, desa- sí, al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento. Y en este caso de las excepción de cosa juzgada, en materia, en los ejecutivos y con fundamento en estas normativas, es posible adelantar
o que se pueda adelantar ejecuciones de aspectos que no hayan sido objeto de recurso de apelación, por ejemplo, en un proceso declarativo. Que en un proceso declarativo, digamos, se hayan emitido unas condenas en el caso de la ejecución de sentencias y se hayan emitido, digamos, unas condenas por salarios, prestaciones, pagos a la seguridad social y solamente se apele la sanción moratoria, por decir algo. En esos casos es posible adelantar la ejecución respecto de lo no apelado, es decir, casi que es una excepción, digamos, a la cosa juzgada y poderse adelantar respecto de lo no apelado y continuarse en la segunda, hasta tanto se decida la segunda instancia respecto de lo apelado. Y en este caso salvo cuando se decía una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar al reconocimiento. En estos casos puede darse, en estos casos puede darse es un ejemplo, digamos, en estos eventos, cuando en un proceso eh, especial, por ejemplo, en un proceso especial de fuero de salud, se dispone el, digamos, el reintegro de la persona aforada hasta tanto se cumpla una condición, cualquiera que sea, hasta tanto se mantengan las incapacidades o hasta tanto se reinicien las incapacidades o el trámite de calificación. Esa es temporal, porque una vez que se cumpla la condición, pues no hay necesidad de que se inicie un nuevo proceso. Es, digamos, un ejemplo de los que yo puedo darle de un asunto en esas circunstancias. El numeral 6 establece que el auto que decide sobre las excepciones totalmente favorables al ejecutado pone fin al proceso. Y si las excepciones no prosperan o prosperan parcialmente, que es el caso que les he explicado, en el auto se ordenará seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda. Es decir, de aquello en lo que no haya sido, es decir, no haya prosperado las respectivas excepciones. El 276 establece las notificaciones en estos procesos. Y como teníamos la regla de las notificaciones antes, en los procedimientos, en el código anterior, está la regla del artículo 41 y las disposiciones de la 2213-2022. Aquí de manera puntual se establece que las providencias que se dicten en estos procesos se notifican por estado, con la excepción de la primera, que es la del mandamiento de pago, y por ser la primera, pues debe ser personal. Y salvo que, por eso, si la ejecución no se pide entre los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia o del auto de obedezca lo resuelto por el superior, porque de lo contrario, pues también se notifica por estado. Ya se precisa también solo serán apelables en el efecto devolutivo, la regla general, todas las providencias, la regla general es el efecto devolutivo, y también se hace una precisión pues, que me parece que pues ya está, que en últimas redunda en el hecho de la utilización de la notificación electrónica. Dice, será admisible la notificación por vía electrónica en los términos de este código. Pues pienso que redunda en la estructura misma del código donde se establece cómo son las notificaciones, cómo se utilizan las tecnologías para las notificaciones,
pero pues ahí está el uso también de los estados electrónicos, toda esa parte que ya ustedes han visto, que en efecto ya pienso que fue algo ahí como que agregaron, ¿no? De más que en últimas ya había sido reglamentado en la parte general. Ahora, frente al 277, que habla de la continuidad del proceso ejecutivo, es decir, que una vez en firme el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, entonces todo ese trámite que se va a seguir con posterioridad a la ejecución, ese trámite, después de que se deciden las excepciones, ese trámite lo que busca en últimas es asegurar el pago. Entonces, sí, hubo unas medidas cautelares, pero ahora es lograr que en efecto se pague la obligación de acuerdo con la respectiva liquidación. Y por eso es que se habla en la norma el artículo se enuncia como continuidad del proceso ejecutivo. Dice que ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución por obligación de dar una especie, mueble o bienes de género distintos de dinero que hubieran sido secuestrados, el juez ordenará al secuestre que los entregue al demandante. Y también se agrega que para la ejecución del hecho por un tercero o la destrucción de lo hecho con intervención de aquel, una vez se ejecutará el auto que ordena llevar adelante la ejecución, se hará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos precedentes sobre la obligación de hacer o no hacer. Es decir, se establece la obligación o el trámite respectivo para dar cumplimiento a la obligación de hacer o no hacer, de cómo digamos, lo estudiamos con los ejemplos que se dieron antes. Y se indica además, sin que ello impida que el proceso continúe para el pago de los perjuicios moratorios y las costas. ¿Por qué? Porque es que si se trata de una obligación de hacer o no hacer, pues lo que debe dar, entregar, por ejemplo, entregar en el caso de las administradoras de fondos de pensiones cuando se declara la ineficacia del traslado, pues es trasladar los recursos de la cuenta de ahorro individual al Fondo Común de Naturaleza Pública de Colpensiones, por decir algo. Se cumple se ordena, una vez que se ordena seguir adelante la ejecución, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cumplir con esa obligación, trasladarlo. Pero ese incumplimiento, como ya lo dijimos cuando hablábamos del mandamiento de pago, genera unos perjuicios y genera unas costas y por tanto la ejecución continúa respecto de eso si se da el cumplimiento de la obligación de hacer o no hacer. Ahora, si existieren, también se indica que si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas y el ejecutado presenta la liquidación adicional a que hubiere lugar, acompañada del título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez sea aprobada aquella. Claro, porque es que si continúa el trámite respecto de los perjuicios, por decir algo, y las costas, pues una vez que se presenta la prueba del pago con la respectiva liquidación de los mismos y la prueba del pago de esa liquidación, pues lo que queda es la terminación porque ya se cumplió con la obligación de hacer o no hacer, se cumplió con el pago de los perjuicios y las costas, pues el paso a seguir es dar la terminación de la respectiva ejecución con la orden del levantamiento de las respectivas medidas cautelares, eh, salvo que existiera remanente, que es lo que dice la norma es si no estuviere embargado el remanente. Claro, porque si hay remanente, pues se debe ordenar la remisión del respectivo remanente a el donde se haya requerido la respectiva medida cautelar por una obligación distinta en un proceso distinto y puede ser en un despacho distinto. El 278 establece
liquidación del crédito y las costas, que lo veníamos cumpliendo como lo tiene reglamentado el 446. Y el 278 establece entonces que una vez que se resuelven las excepciones, cuando sean totalmente favorables al ejecutado, se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y el proceso. Por esa razón era que hablábamos, mire que es coherente con lo que hablábamos con el mandamiento de pago. Pues si se libra el mandamiento de pago y como es posible ordenar también el pago, pedir el pago de los perjuicios moratorios, y en ese mismo auto también se dice que se libra el mandamiento por las costas que se generen con el trámite de la ejecución, y con base en todos esos pedimentos es que se tasan el límite de las medidas cautelares. Pues es claro que se puede, si prosperan las excepciones, pues se genera el pago de los eventuales perjuicios por las medidas cautelares que se hayan librado como consecuencia de esa solicitud primigenia de pago. Ahora, en caso de que las excepciones pues sean contrarias, es decir, no prosperen las excepciones, se decidirá sobre la liquidación de la condena que fue presentada en la solicitud de ejecución, con especificación del capital, los intereses causados hasta la fecha de su presentación, previo traslado a la otra parte, y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Es decir, que el traslado de la liquidación se hace por secretaría. Y aquí sí es importante tener en cuenta que dice que, si bien es cierto, no se requiere de auto ni constancia en el expediente, yo sí considero que sí es importante que la Secretaría haga la constancia de que se puso en conocimiento. ¿Por qué? Porque eso permite también contabilizar los términos para poder, digamos, saber si la objeción a esa liquidación se hace o no se hace en término. Y para evitar digamos, esos malos entendidos respecto de esa controversia o la contradicción respecto de la respectiva liquidación. Dice además que esos traslados se incluirán en una lista que se mantendrá fijada en el estado electrónico por un día. En este momento ya lo estamos haciendo, ¿cierto? Porque ustedes ven en la Secretaría que la Secretaría tiene una lista de traslados. Es en esa lista de traslados. Entonces, por un día en la lista de traslados, y correrá desde el día siguiente, donde deberá acompañar su pena de rechazo una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuya la liquidación objetada. Y aquí sí es importante tener en cuenta ese aspecto, porque es que muchos tribunales, porque es que si lo vemos, y los civilistas, aquí veo que hay personas que manejan mucho el civil, se han dado cuenta que la norma dice que se da traslado por 3 días y la otra parte solo puede objetar con liquidación alternativa en la que se detallen los errores. Y en muchos eventos, lo que se ha dicho cuando se rechaza, porque se dice rechazo la objeción porque es que no presentó una liquidación alternativa para que dijera, mire, esta liquidación que presentó el ejecutante está mal porque está cobrando intereses sobre la sanción moratoria, por decir algo, y por tanto la liquidación debe ser esta. Pero cuando se ha rechazado, pues ¿cómo es posible recurrir ese auto? Entonces, lo que ha dicho en algunas oportunidades el tribunal es, no, es que usted debió resolverle los argumentos por los cuales estaba reprochando la liquidación, que estaba evidente porque el título
es el título, digamos, en el caso de un mandamiento de pago por una ejecución de sentencia, el título estaba ahí y ahí decía, por tanto, usted tenía que resolverle la respectiva objeción a la liquidación. En cambio, pues ahora ya está. Entonces ya no se va a someter a la interpretación o a la posibilidad, digamos, de beneficiar a ese ejecutado o a ese ejecutado en ese caso, porque en últimas ya la norma aquí, en un código único y autónomo, ya lo ha establecido, que solo en tanto se presente una liquidación alternativa, es posible que proceda el estudio de la respectiva objeción. También indica la norma que vencido ese traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. Es decir, que la providencia mediante la cual el juez de oficio modifique esa liquidación es apelable. Entonces dice, perdón, dice, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. Es decir, cuando se hace esa liquidación porque el juez modifica ninguna de las presentadas, ni por la parte ejecutante, ni por la ejecutada, en realidad responde a los puntuales aspectos del mandamiento de pago, entonces el juez en esa providencia puede hacer una liquidación alternativa de oficio y contra esa liquidación procede el recurso, es decir, contra esa providencia en la que hay una liquidación proferida por el juez, puede proceder el recurso de apelación. Y dice, además, que como la regla general en estos asuntos es el efecto devolutivo, entonces por esa razón es que dice que el recurso no impedirá efectuar el remate de bienes ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación. Entonces, una vez más, así se evidencia que es posible cumplir con el trámite, incluso adelantar el trámite respecto de aquellos asuntos que no hayan sido objeto de reparo por las partes. Y se indica también que de la misma manera se procederá cuando se trate de la actualización de la liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme. Es decir, eso es lo mismo que se hace o que se establecía en el 446 para efectos de la actualización de las liquidaciones. Se parte de la liquidación en firme, la primera que se haya tenido, y luego se hace la actualización de la misma. El numeral 4 establece que el juez deberá aprobar o modificar la liquidación del crédito en un término no mayor a 20 días contados a partir de su presentación por la parte ejecutante. Y aquí indica algo que sí pienso yo que es de cuidado para los jueces, porque establece que el incumplimiento de ese plazo será causal de falta disciplinaria. Y en esa medida, pues, volvemos al cumplimiento de los términos en todos los procedimientos y con una realidad estructural que es la congestión judicial, pero que está ahí y que eso pues también pienso que fue una de las tantas medidas que se adoptaron en la ley 2452 de 2025 tendientes a que estos procesos ejecutivos sean mucho más rápidos y dinámicos en su trámite. Es decir,
que se logren avanzar en los mismos y que no hayan procesos ejecutivos en materia laboral de 3, 4 años, que en realidad no tienen sentido máxime cuando lo que se está ejecutando son derechos ya, es decir, ya derechos tangibles que hacen que los tiene el trabajador o el beneficiario de la seguridad social, cualquiera que sea de esas personas naturales o jurídicas de integrantes del sistema de seguridad social. El numeral 5 establece que si lo embargado fuere dinero, el juez ordenará su entrega al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado. Y lo demás, lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, pues si se tienen dineros retenidos, pues se levantan las medidas cautelares, se paga lo equivalente al valor del crédito, costas y demás, ya la liquidación debidamente ejecutoriada, y lo demás pues se entrega para terminar el proceso. El sexto establece que cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero y no exista liquidación del crédito y de las costas, el ejecutado podrá presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompañando el título respectivo a órdenes del juzgado con especificación de la tasa de interés o de cambio según el caso. Y en esa medida, pues, obsérvese que se le da la oportunidad al ejecutado para que él mismo liquide y diga, mire, si es que yo estoy pagando el crédito, las costas y aporto, no solamente debo aportar el título, sino también la liquidación de lo causado hasta el momento hasta el momento en que se hace el pago con el depósito judicial. Y eso considero que es sano en la medida en que no se genera controversia en el momento en que se vaya a terminar la obligación la ejecución por pago total de la obligación. El numeral 7 prevé que cuando haya lugar a aumentar el valor de las liquidaciones, si dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto que la apruebe no se hubiere presentado el título de consignación adicional a órdenes del juzgado, el juez dispone por auto que no, respecto del cual no procede recurso alguno, continúa la ejecución por el saldo y entregar al ejecutante las sumas depositadas como abono al crédito y las costas. Es decir, tal como se ha venido cumpliendo en la medida en que sí es posible. Es que hay muchos jueces que retienen los títulos si es que la parte, el ejecutante, está solicitando el pago de los títulos hasta digamos, por lo que no tiene controversia, pues no existe ninguna, es decir, ninguna causa por la cual o ninguna obligación que le impida al juez entregar aquello que no está en discusión, ni reservar los otros títulos para poder garantizar el pago de esa parte que está en discusión. Por decir algo, si es que ya está la liquidación, está clara la liquidación del capital, pero se discute, digamos, los intereses o se discute el pago de los perjuicios y hay suficientes títulos judiciales para poder garantizar ese aspecto en lo cual que ya está en firme y que no existe discusión, es posible que se efectúe el pago de los depósitos judiciales. Por esos montos se reservan los que garanticen el resto de la obligación respecto de la cual existe la controversia. Y si hay títulos judiciales en exceso por cuenta de ese juzgado, levantar la medida porque es que tampoco se puede continuar
causando perjuicio a ese ejecutado a quien se le vienen reteniendo sumas de dinero por efecto de las medidas cautelares que se han adoptado desde el momento del mandamiento de pago. Entonces, eso para tener en cuenta que ya está aquí plasmado en una normativa y de esa forma, pues es claro que no va a existir discusión en torno a interpretaciones porque la norma es clara al respecto. Y también indica que si la consignación se hace oportunamente, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación del embargo y las medidas cautelares, salvo que haya remanente, como ya lo explicamos cuando de manera primigenia las excepciones prosperan y por tanto hay que levantar las medidas cautelares, salvo que exista un remanente que haya que cumplir. Y en el numeral octavo en el numeral 8 establece que aprobada la liquidación del crédito, y a petición del ejecutante, el juez conminará al ejecutado para que en un término de 5 días enliste los bienes con que dispone para afrontar el pago de las sumas adeudadas. Y agrega que el juez tiene facultades oficiosas para averiguar la existencia de los bienes del ejecutado, tal como lo hemos visto al principio en torno a la gestión que debe hacer el juez para, con la información obvio que traiga el ejecutante en torno a la posibilidad que, digamos que con los dineros que se hayan retenido, no se logre cubrir toda la obligación, pues se conmina por medio de auto al ejecutado para que indique qué otros bienes tiene. Y bien complejo, porque pues es una norma que no, digamos, en materia de ejecuciones, pues va a ser bien difícil que el ejecutado informe qué puede, digamos, qué se le puede embargar. Y pienso que también es una norma que garantiza el hecho de que si un funcionario judicial está requiriendo a un deudor para que diga, mire, ¿qué bienes usted declara que con ellos sea posible que se cubra esta obligación? Pues yo pienso que ese deudor va a ser mucho más diligente de cumplir con la obligación antes de que se le causen mayores perjuicios por virtud de esa orden judicial. El 279 ya habla, reglamenta. Doctora, Sí, qué pena. sí, Ahí en doctora Francis. ahí en la liquidación de costas, perdón, liquidación de el El crédito. 278, liquidación de crédito y cosas, estamos respecto a la liquidación del crédito hablando. Aquí todo se hablaba, se hace referencia a la liquidación del crédito. Noto que esto no se habló nada, no se tocó en cuanto a la actualización de la liquidación, que sí lo hacía el Código General del Proceso. Sobre la Como actualización de la liquidación que me pudiera explicar, por favor. solamente hace alusión, si nos dimos cuenta, que también lo detallé, dice que lo mismo ocurrirá cuando se trate de actualización de la liquidación, cuando se actualiza. Es decir, que simplemente se hace alusión al trámite en torno a que si se presenta la liquidación y se presenta la liquidación por las partes, dice exactamente, cuando se hablaba de vencido en el numeral 3, doctora. Dice, vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto, que solo será operable cuando resuelva una objeción o se altere de oficio la cuenta respectiva. Dice, el recurso no impedirá efectuar el remate de bienes ni la entrega de dineros al ejecutado en la parte que no es objeto de apelación. Y agrega, de la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme. Entonces,
ahí se hace alusión al hecho de que sí se puede actualizar la liquidación del crédito y se parte de la última liquidación como lo veníamos haciendo, como lo tiene previsto el Código General del Proceso, en esa parte. Ya, el Código General del Proceso, los jueces toman que no se hace la actualización o no se, sí, que no toman la actualización de la liquidación del crédito porque no se ha entregado dineros. Entonces, por eso no están aceptando la liquidación, la actualización de la liquidación del crédito. Aquí quedaría eso también. Pues nosotros también, nosotros también, o sea, como nosotros estamos utilizando el Código General del Proceso, también si no se han entregado, pero entonces obsérvese que aquí lo que está diciendo es que que el recurso no impide el remate ni la entrega de dineros al ejecutado en la parte que no esté objetada. ¿Sí ve? Entonces, como se han entregado dineros, entonces aquí ya se da la posibilidad de que sí pueda hacerse una actualización de lo que no, ¿y por qué? Porque es que ya van a correr intereses no respecto de toda la obligación, sino respecto de lo que no ha sido entregado porque está, digamos, en discusión. Sí, Es lo que trae ahí la norma. sí, o sea, quiere decir que si no se han entregado dinero, no se puede hacer la No actualización, se no se puede puede hacer presentar una lo mismo actualización. lo mismo, exacto, sí, Claro, señora. Sí, ya, que si no, lo mismo lo hacemos nosotros. Si no se han entregado dineros, pues no admitimos la actualización de la liquidación, porque simplemente lo que está haciendo es corriendo la obligación en los intereses y en los intereses, porque es dependiendo de los intereses que se estén cobrando. Entonces, no hay nada que actualizar respecto de lo que ya se ha liquidado. Entonces, pero como aquí sí se da esa posibilidad de que se puedan entregar dineros y se pueda, por tanto, como se han entregado, entonces se puede hacer la actualización de la liquidación del crédito porque mire que ya va a variar, porque los intereses ya no van a ser sobre todo el capital y esa sí es una actualización de una razón por la cual puede proceder la actualización del crédito. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. sí, doctora. Bueno. El, el avalúo, toda esta parte, si nos vamos a dar cuenta, salvo por ahí algunos aspectos relacionados con el remate y, y otros, pero muy puntuales en materia laboral, nos vamos a dar cuenta que tiene salvo términos, o sea, que siempre en este procedimiento de la 2452 procura que los términos sean más cortos que aquellos que están señalados en la norma del Código General del Proceso. Pero en últimas, casi que trae la norma aquí y acorta los términos. La trae del Código General del Proceso. Por ejemplo, como en materia, en todos estos asuntos, nada estaba reglamentado en materia laboral, procesal laboral, pues entonces todo, digamos que es una norma nueva y ya en procura de que no se mire al Código General del Proceso. Frente al avalúo, el 279 establece la forma en que y los términos, digamos, el trámite del avalúo y se establece, y mire que la enunciación de la norma también, ¿no? Avalúo y pago con productos. Dice, el avalúo de bienes se sujetará a las siguientes reglas. Estas son las reglas que en últimas las podemos ver similares al 444 del Código General del Proceso. Cualquiera de las partes podrá presentar el avalúo o experticia especializada dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria del auto que ordena seguir adelante la ejecución. Ahí están los 20 días siguientes eh, o después de consumado el secuestro, según el caso, si hay lugar al secuestro de bienes. Y el numeral 12 prevé que cuando se trate de bienes muebles,
de naturaleza semejante podrán evaluarse por grupos de manera que se facilite el remate. Y en el 3, eso es en relación con los bienes muebles. En el 3 establece que de esos avalúos, de esos avalúos de los bienes que han sido presentados dentro de esos 20 días, es decir, en forma oportuna, se correrá traslado por 10 días sin necesidad de auto que lo ordene. Y aquí vuelve a la lista electrónica que existe pues en el micrositio del respectivo juzgado y por ende se hace por la Secretaría del Juzgado. Y se corre traslado por esos 10 días sin necesidad de auto para que los interesados presenten sus observaciones. Y mire que presenten sus observaciones es una expresión que es muy, digamos, muy genérica. En la medida, dice, quienes no lo vienen aportado podrán allegar un avalúo diferente, caso en el cual el juez resolverá previo traslado de este por 3 días. Es decir, 20 días para presentar el avalúo. Y luego de esos avalúos se corre traslado por 10 días a través de la secretaría, es decir, con la información, con el traslado que se hace por secretaría y además se establece la posibilidad de que la parte que no haya presentado esos avalúos presente unos diferentes, pero de esos avalúos hay que correr traslado por 3 días y de esa forma, el juez resolverá respecto de cuál de los dos avalúos se tendrá en cuenta para poder continuar con, en últimas, todo lo que se procura es el pago de la obligación y más llegar a el respectivo remate previo. Dice, si el ejecutado no presta colaboración para el avalúo de los bienes o impide su inspección por el perito, se le impondrá multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de que el juez adopte las medidas necesarias para superar los obstáculos que se presenten. Y ahí vuelven otra vez, como lo explicaron al inicio de este diplomado, los poderes del juez. Y y más que poderes, son esas facultades que tiene y que están plasmadas de manera oficiosa para la garantía del cumplimiento de los derechos, en últimas de los derechos laborales. También se indica entonces que si se trata de bienes inmuebles, el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un 50%, que es lo mismo que se venía se establece en el 444 del Código General del Proceso. Salvo, aquí es salvo, que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real. Y lo mismo que sucede en el procedimiento civil, pues sin la regla general es que se establece el avalúo catastral y más el 50% del mismo. Pero si la parte que en últimas procura que con ese bien se logre cubrir la obligación, pues es el ejecutado, pues él va a demostrar que ese bien inmueble tiene un avalúo mucho mayor en procura de con ese bien cubrir la obligación que se le está ejecutando. Es él el interesado porque ese valor del bien pues sea superior al que, digamos, haya presentado la parte ejecutante. Y se indica entonces que en esos casos, con el avalúo catastral, deberá presentarse un dictamen obtenido en la forma indicada en el numeral 1, es decir, tiene que presentarse un avalúo
con un perito idóneo. En estos casos generalmente son peritos designados por el juzgado o incluso la parte trae que sea adscrito a fe de lonjas, que en últimas responda que se trate de de un avalúo que sea idóneo para el cumplimiento en últimas de la decisión de el monto por el cual se realizará el remate. Y el 6 establece que cualquiera de las partes podrá solicitar su división en lotes con el fin de obtener mayores ventajas en la licitación, siempre que la división jurídica sea factible. Para ello deberá presentar dictamen que acredite que el inmueble admite división sin afectar su valor y destinación con sus respectivos avalúos. En el caso de, por ejemplo, que es un bien común y proindiviso, o que sea un bien de muchas hectáreas que sea más fácil rematarlo por partes, todo es cuestión de que se presenten los respectivos avalúos para que sean aprobados y de esa manera poder, pero mire que las precisiones se hacen en tanto sea posible la división del bien y también que pueda lograrse un, digamos, mayor beneficio con la división del respectivo bien. Y por último, respecto de los vehículos automotores, el valor será el fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento, sin perjuicio del derecho otorgado en el numeral 1, es decir, que la otra parte considere que el vehículo vale mucho más que ese valor que está ahí para pagar el impuesto de rodamiento, y pues tendrá que presentar el respectivo avalúo para poder tenerlo por un mayor valor. Y si no se allega oportunamente el avalúo, el juez ahí sí se da la posibilidad para que designe un perito evaluador y salvo que se trate de bienes inmuebles o de vehículos automotores, porque en esos casos, si ninguno de los dos presenta el avalúo, pues se tendrá la regla general, es decir, el avalúo catastral más del 50% o el valor por el cual está registrado el vehículo para el impuesto de rodamiento. Dejamos ahí, son las 9:02. Nos vemos el próximo martes para tratar de avanzar en el proceso ejecutivo, que es el tiene más minucioso y los demás procedimientos especiales que tenemos pendientes por, debatir. Que tengan buena noche todos y nos vemos el martes. Igualmente, profe. Muchas gracias, doctora. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Doctora, feliz doctora. noche.